Ahí estamos grabando. Bueno, última teórica hasta la de fin de año. A partir de ahora arranca un intenso proceso de trabajos prácticos. Hoy figura como instancia, como posibilidad de consulta última y final sobre los textos o sobre el parcial. Si les parece podemos arrancar por ahí. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera consultar. Sí, yo tengo preguntas sobre uno de los textos. A ver. Nada, es este pasaje de... No, estoy en el de Tarkovsky, el de Mitri. um, es eso que dice, en efecto hay dos maneras exactamente opuestas de entender lo dado representado. Por un lado es el sujeto de la representación, es decir, lo real considerado que, en tanto que real, es anterior y ajeno a toda representación. No entiende esta oración, me da vueltas en la cabeza. Um, Eh, ¿Y cuál es la otra? A ver, espera a ver si busco el texto, así lo tengo a mano es la tercera página. la tercera página. Espera que lo busco. Montaje 2. Textos. Geometry. A ver qué capítulo es. Cámara libre. No, el otro. ¿Será bien? Ritmo y montaje. Y tercera página decís. 1, 2, 3. ¿Dónde está? El párrafo que empieza con además. No, no lo tengo en la página 3. Página 3. Capaz es la página 2. Va, abajo dice página 2, pero en el doc es la tercera Está bien, página. sí. Además, el hecho de que no haya representado. Sí. Bueno, a ver. ¿Cuál es la parte que no...? En efecto, hay dos maneras exactamente opuestas de entender lo dado representado. Por un lado es el sujeto de la representación, es decir, lo real considerado que en tanto que real es anterior y ajeno a otra representación. Así hemos distinguido expresamente lo representado y la representación en nuestras observaciones sobre el cuadro y sus implicaciones. Por otro lado, este representado puede ser comprendido como el resultado de la representación. Está bien. Lo representado puede entender, digamos, no sé qué tanta implicancia tiene esto como en, en el contexto del resto del texto, pero lo que dice es que hay dos maneras de entender lo representado. Aquello que se representa como sujeto de la representación, es decir, bueno, yo me tengo ahí, en este cuadrito para los que lo están viendo grabado. En el cuadrito en el que yo aparezco, digamos, aparezco representado. ¿No? ¿Qué es lo representado? Soy yo el representado, es decir, yo como aquello que se representa, o bueno, o tengámoslo acá, a ver, acá tenemos representado, pará, no, porque lo estoy señalando en el, ya que tenemos esta imagen. Acá que tenemos representado una serie de cruces o postes, alguna cruz, una cruz, otra cruz, ¿ya? Un río, la noche, iluminada desde atrás. ¿No? Entonces, lo representado es ese fragmento del río con esas cruces, con esa bruma iluminada de atrás, o lo representado es el resultado del acto de representación. Es decir, aquello que se representa no en tanto, ahí dice sujeto, pero sería objeto representado, digamos, sino en tanto construcción de representación. Por ejemplo, lo representado ahí sería el espacio ficcional dominado por Kurtz, Apocalipsis Now, en el cual se menta la posibilidad de que haya alguna gente que ha sido crucificada. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no?
El objeto, maderas, río, qué sé yo, es lo representado, que es anterior a la representación, independiente de la representación, más allá de que lo enfoque o no lo enfoque, es eso, o aquello que por estar organizado por la representación adquiere un determinado cuerpo. ¿Se entiende la idea? De hecho, no recuerdo bien, porque no releo los textos todos los años, así que no recuerdo exactamente a qué dirección termina puntualmente llevándose el párrafo Mitri, pero desde la lectura que yo hago de Mitri, de la representación del trabajo que hacemos, de cómo entendemos la representación, por lo menos en el ámbito de la reflexión teórica que hacemos acá, apostaría que está en mi texto, pero tampoco lo puedo asegurar. Digamos, lo que yo postulo es que lo que se representa no es el mundo imaginario representado, sino la idea, el concepto. Cuando yo digo la maqueta del mundo, lo que en realidad representa cada película es la visión del mundo del autor. ¿Se entiende? Cuando yo pongo la cámara, digamos, ahí tengo la biblioteca, tengo la escalera, yo pongo la cámara acá donde está puesta. Yo elijo el recorte que voy a hacer, digamos. Al elegir el recorte que hago, lo que queda representado no es la biblioteca y lo que hay, sino el recorte que yo hago. ¿Se entiende la idea? Tiene que ver con esa distinción, ¿no? Sí. Para mí está bueno pensarlo como tensión, porque es siempre una tensión en el cine. En el cine, salvo por ahí el cine de animación, sería donde no hay un problema con relación a lo representado. O solo habría un problema en aquellas muy contadas animaciones que se supone que representan un mundo existente. Ponele algún anime que haya, no sé, no conozco el anime, pero que transcurre en Tokio. Entonces dice, bueno, es el Tokio dibujado, pero es el Tokio real, pero hay un Tokio real que el Tokio dibujado construye. En esos casos habría como un cruce de representación y representado. De hecho, por ejemplo, Apocalipsis Now se filmó en las Filipinas, no se filmó en Vietnam, pero representa a Vietnam. No representa a las Filipinas, que es donde efectivamente se filmó. Lo representado, ¿qué es? Ese río está en las Filipinas, no está en Vietnam. Pero representa un río de Vietnam. Bien. Vean Tokyo Godfathers. ¿Eh? Nada, hablaste de animación en Tokio, de animes. Vean Tokyo Godfathers. Es de Satoshi Kon, es genial. Bueno, muy bien. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, suponemos que no. Bien, si se acuerdan de algo que les genere dudas durante la clase, interrumpen y dicen, me acordé de algo. Y todo bien, porque bueno, no nos volveremos a ver técnicamente, por ahí nos cruzaremos por los pasillos de la FADU, pero hasta fines de noviembre, hasta la última clase en la que haremos el cierre teórico. De acá en adelante tienen todo práctica, intensa práctica, tienen 3 cortes del TP final por delante, espero que aprovechen la experiencia y cuando nos volvamos a ver vamos a hacer una especie de teórica de cierre en la que vamos a tomar como material una película que elijamos hoy, siendo como somos 14, contándola a Mariana y a mí, son 12 los votantes. Podría surgir en el otro turno hicimos propusieron un montón de películas, así que armamos un mailing con una encuestita para que contesten. Podemos hacer lo mismo o elegir ahora una película que puede ser de la filmografía o no de la filmografía. Tiene que ser una película que a mí me guste, así que tengo poder de veto, pero pueden proponer las que quieran y elegir.
Propongan ahora. ¿Proponemos ahora o al final? No, propongamos ahora, así ya lo resolvemos y después por ahí nos olvidamos. Así ya. Dale. ¿Puedo proponer una? Claro. Bueno, no sé, o sea, vas a tener que aprobarla. Pero hay una que se llama Bacurau. No, Arre que no me acuerdo el nombre del director, que es fundamental, pero no la vi. eh, Así es que brasilera. sí. Directores Clever, Mendoca, Filio. No, puedo prometer y no cumplir tal vez, pero puedo prometer verla y si quieren la charlamos un poquito por Bueno, encima. para leer la sinopsis, No, pero igual es no la vamos a recortita. elegir, ¿eh? Porque tiene que ser una película que yo haya visto y que sepa que me gusta. Les conviene Ok, también a Bueno, ustedes. Les ok, conviene ¿qué a ustedes viste de porque si yo Guillermo empiezo a del hablar de una Toro? película que no me gusta, es probable que no la sepa bueno, pero te apreciar. puedo leer la sinopsis a ver si en algún momento tal vez te tienta a verla. Dale. Los habitantes del pueblo de Bacurau se dan cuenta de que su localidad no aparece en ningún mapa y al mismo tiempo empiezan a llegar desconocidos a la región y los drones sobrevuelan el paraje. Es el prolegómeno de algo siniestro que está por ocurrir. Los drones son como de empresas yanquis. Bien. Sí, me la habían recomendado en algún momento, me suena como que varias personas, en su momento tuvo como hará como 8 años, ¿de qué año es? 7, 8 No, años. del 2019. Ah, no, hace 3 años, así que se me está por ahí mezclando con otra. Bacurau, con B larga, ¿no? Sí. Bueno, me la anoto. Eh, pero Ya esa... esto que no te gusta y decís después la puta madre, ¿para qué mierda? Pero bueno, no sé, ojalá que sí. Está bien. Igual no va a ser esa de la que vamos a hablar. Pueden elegir otras. ¿Qué viste de Guillermo del Toro? No, está fuera de catálogo. vi 2 o 3. A ver qué vi. De Guillermo del Toro vi, ¿cómo se llama? El laberinto del fauno. Eh, ¿Cuál es de las últimas? La forma del agua. Esa no la vi. ¿Y ante la anterior cuál es? Bueno, vi 2 o 3. Pero no, por ahí tuve mala suerte en las que vi, no me gustó y no. Este, Homenaje a Godard, no, a Godard, bueno, yo lo quiero a Godard. No sé si decir que me gusta, pero si quieren Godard, bueno, puede ser Godard. Alguna de Godard puede ser. Pero propuesta, pero tienen nombres. No sé, ¿viste Knives Out? La de Ryan Johnson. Ni idea de lo que me estás hablando. ¿De qué Ok, es? en Ustedes español. piensen que a mí me gusta mucho el cine clásico y este ay no, Eterno Resplandor no, voy a terminar hablando mal. La tendría que ver de vuelta, igual la vi cuando la dieron en cine hace mucho, y hay cosas que están muy bien en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que vienen, yo la menciono muchas veces porque tiene que ver justamente con los temas que estamos charlando sobre la memoria y demás. Eh, pero pero bueno, me la anoto para volver a verla. Igual ahora, como tenemos que definir entre hoy y mañana, la tendría que volver a ver para ser justo porque ya no la Ah, tengo tan fresca. de las que me gustaron de la filmografía, Duro de Matar o Memento, Cualquiera de esas puede ser. para mí sí. Bueno, ya tenemos 2 propuestas. Ahí tenemos otra también. De la filmografía a mí me copa After Hours o Stalker, pero tal vez es medio embole Stalker, pero está buena para analizar. Bueno, a ver, para. No sé qué es Everything Everywhere all at once. At once. No sé qué es eso. Por ahora tenemos
me voy anotando. Sofía dijo Duro de Matar y Memento, ¿no? Memento. Ahí Lautaro They Live de Carpenter. Y Julieta dijo recién Stalker y After Hours, después de hora. Ya tenemos 5. ¿Alguien quiere agregar alguna más? Yo no vi Solaris y me gustaría verla, pero siento que como que me tienen que obligar, ¿entendés? Como bueno, la tengo que ver para tal clase porque si no, no la voy a ver. Pero no sé, me van a reputear. Claro. Miren, yo les digo, está bueno que asumamos el compromiso de verlas, porque ya me pasó el año pasado, fue el anteaño, no me acuerdo cuál, que habíamos elegido La Niña Santa. Habían elegido La Niña Santa y después no la había visto nadie. Me recontra enojé. No terminemos Está buena la mal. niña. ¿Eh? Está re buena la niña santa para... A mí me gusta, pero Pero cualquiera que elijamos que sea un compromiso, véanla. Lo vamos a recordar una semanita o 2 semanitas antes, cosa de que... Pero véanla, porque si no, bueno, si no siempre podemos terminar con alguna de las que obligatoriamente vieron, pero me hacen verla, pensarla, más o menos armarme el recorrido de la clase con eso y me molesta si no la ven. Bueno, digo esto porque Solaris, a mí Tarkovsky, Stalker me encanta y hace mucho que no reviso completo Tarkovsky. Hay otras que me gustan. Solaris la tendría que volver a ver. Me gustaría volver a verla, o sea que podría ser una... No estaría en condiciones hoy de hablar de Solaris, por ejemplo, porque no la tengo muy borrosa. No soy fanático de Tarkovsky, pero Solaris la tengo ahí como que es una de sus películas que tengo menos vistas, que tendría que volver a ver. Bueno, quedamos en esas 5. ¿Está? ¿Quieren que votemos ahora? Eh, o lo mandamos por mail. ¿Qué prefieren? Capaz es mejor mandarlos por mail para los que no están acá todavía que tengan la opción. Bueno, sí, pero no sé si se lo merecen, pueden tener que decir después. Bueno, mandamos por mail y entre hoy y mañana votan Sí, y ya queda. ¿pero qué? ¿Votamos por mail? Sí, mandamos por mail un formulario para que queden registrados los votos de todos y todas. Bueno. ¿No? Mariana, Perdón, ¿estás ahí? ¿Aldi Solaris queda? No, dejemos... Ok. no sé, si quieren sí, pero... Yo creo Memento que... Duro de Matar, Stalker After Hours de Live. Y no sé si Solaris entra o no. Y Stalker. Sí, Live. Ahí están, estas son. Perfecto. Sí, focalicemos en todo caso en Tarkovsky con Stalker y yo trato de ver Bacurau y hacemos algún comentario de Bacurau. No prometo nada, me puedo olvidar. Bien. Bueno, un poco la idea hoy entonces es redondear con lo que veníamos charlando en relación al tiempo. Yo no recuerdo qué hablamos la última clase. Esto lo vimos la última clase. Sí. Y también vimos esto, ¿no? ¿Llegamos a hablar de esto o no? No llegamos a hablar de esto. Lo vimos medio por encima, lo vimos pero no lo hablamos. ¿No? Esto que llamamos articulación temporal compleja. La fuente de tensión temporal. Que sí están en mi texto, digamos, no como articulación temporal compleja, en todo caso, sí como 4 fuentes de tensión temporal. Creo que es así, algo así como figura en el texto. Pero de esto no llegamos a hablar, ¿verdad? ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando de alguna película? Estuvimos hablando mucho de True Detective o de
O de... Hablamos Esta página sí me la acuerdo. ¿Cómo? Esta diapositiva sí me la acuerdo. Sí, pero es muy probable que la hayamos mostrado por alguna razón, porque suelo ir y venir cuando estoy hablando de esto, para mostrar algún frame, pero no que no hayamos hablado. Bueno, de todas formas, ¿se acuerdan de lo que llamamos articulación? ¿Se acuerdan de lo de esto sí lo repasamos, elipsis, flashback, flashover, ralentis y todo eso? ¿Llegamos a hablar? Sí. A ver, sin hacer el repaso general, pero más o menos el planteo como para redondear y fijar y precisar algunas cuestiones de las que venimos hablando con la idea del tiempo. Nosotros venimos postulando esta noción en relación al sentido que funciona como analogía con nuestra construcción de la percepción del mundo y la idea de que el cine produce una representación a escala o como si fuera una maqueta, digamos, con todas las comillas del caso virtual, de un universo ordenado, organizado y de alguna manera, bueno, lo que veníamos diciendo, representado. Digamos, a ver, recién decíamos, este río que se representa acá, digamos, de hecho, esto es un set, digamos, esto no es un altar pagano. ¿Ah? Sí, es un altar pagano. ¿Qué representa un altar pagano? Bueno, pero es un set, es un decorado armado por Dean Tabularis para Apocalipsis Now. ¿Qué hay a los costados del altar? Digamos, ¿quién construyó este altar? Los indios guiados por Kurtz, y estas son calaveras de los cadáveres de los muertos de Kurtz. No, Kurtz no existe. Son calaveras hechas de utilería, puestas por Dean Tabularis, y eso es lo que está. La realidad de eso que está representado es el set, es el decorado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pero no, representa un altar pagano, donde esas calaveras son muertos, así como en estas cruces, seguramente acá lo que está colgando son las cuerdas que quedaron del último crucificado, que habrán sacado. ¿Eh? No, bueno, es toda una mentira, es una representación. Entonces, en realidad, esas cruces las clavó el equipo de dirección de arte de Apocalipsis Now. Bien, digamos, si yo pienso Apocalipsis Now, digamos, pienso que es una representación de la guerra de Vietnam. Ahí tengo el problema que mencionábamos, bueno, en una película de animación que transcurre en Tokio, o en toda película que transcurra en el presente o en el pasado, siempre va a haber el problema, y que no sea que inventó un pasado hipotético o una realidad paralela, digamos, ¿cómo se llama? Harry Potter, digamos. No crees en la realidad de Hogwarts y demás, o en Narnia, digamos, que sabes que son realidades totalmente ficticias, digamos, ¿no? Pero Apocalipsis Now. Sabemos que es una película, que Willard no es Willard, sino es... ¿cómo se llama el actor? ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¿Cómo estoy? No me acuerdo de... voy a hablar mal de ustedes y su memoria y no me acuerdo yo de... Está bien, está googleando Julieta. Ya no tenemos que pensar, no tenemos que recordar, tenemos que tener el Google en la cabeza y MDB. Marlon Brando. No, Marlon Brando es Kurtz. Ay. Perdón, el protagonista, ¿Qué Charlie Sheen. personaje? Willard, qué desastre. Charlie Sheen. No, el papá, Martin Sheen. Martin Sheen. Bien. Charlie Sheen es el hijo. Digamos. Capitán Benjamin. Yo no me acuerdo los nombres de los personajes tampoco, se me Está olvidan. bien. Bueno, Kurtz es el coronel Kurtz, es Marlon Brando. Willard es el capitán Willard, Benjamin Willard, Walter Kurtz. Martin Sheen es el actor que hace de Willard, que está acá. Ajá, es Martin Sheen. Lo que decía es, el universo, el mundo de Apocalipsis Now, ¿es Vietnam? Pregunto. Sí, sí.
representa. ¿Representa el Vietnam real? No sé. O sea, Bueno, sí. ahí es donde digo que hay un problema, ¿no? El cine plantea eso desde su concepto como problema, ¿no? De hecho, presenta la existencia de una película como Apocalipsis Now. No digo que sea un problema que si no lo resolvés no podés ver la película, pero si yo digo que no existió ningún Coronel Kurtz, ¿la película miente? El criterio de verdad de la película, de una película como Apocalipsis Now, es que lo que representa es la realidad de un coronel Kurtz que fue asesinado por orden de los generales tal y cual, enviando a Willard y bla. Sabemos que eso es ficcional. Sabemos, no importa. Digamos, supongamos que existió. Sería más difícil el caso si hubiera existido un coronel Kurtz, que yo estoy seguro que no existió. Digamos, no lo averigüé tampoco. Pero sé que no está basada, digamos, la película es una adaptación de una novela de Conrad que transcurre en el Congo belga en 1800, a fines del siglo XIX o principios del XX, ¿no? Donde el coronel Kurtz en realidad es un enviado que se llama Kurtz y Willard no es un capitán, es un marinero que es enviado para reemplazar a Kurtz, para ir a buscar a Kurtz que está enfermo, y que en realidad es una compañía de marfil, o sea que lo que hace el coronel Kurtz, el gerente, es como un jefe, un capataz, Kurtz, es enviar mucho marfil. Es el gran capo del marfil. Sí, la historia en todo caso es como el barco se va adentrando en la selva, ¿no? Y perdiendo la referencia de lo que es el mundo, en la medida en la que se va metiendo en un mundo arcaico, salvaje, anterior y demás. Esto es una adaptación trasladada al corazón de las tinieblas a la guerra de Vietnam. Con lo cual, no lo mata Willard a Kurtz en la novela, lo viene a buscar y Kurtz se muere en el camino, está muy enfermo y está agonizante. Así que también eso está modificado, ¿no? Pero se va en un barco de la compañía desde, no sé, me acuerdo dónde sale, ¿no? Y remonta el río Congo, digamos, es en realidad. Con lo cual hay una mentira, hay una ficción. ¿Qué es el mundo representado? Digamos, el mundo imaginado por Coppola. Está filmado en las Filipinas, que representan una idea de Vietnam, ¿no? Recién decía que en rigor lo que yo propongo es que en realidad lo que representa el cine, el mundo representado, es en realidad la idea que está representada. Una idea, podemos decir, refiere a Vietnam, yo creo que excede claramente lo que es Vietnam, pero bueno, ahí empiezan todas esas dificultades que cuando están en manos de un autor interesante son ricas y muchas veces hasta se vuelven expresivas de qué tanto se parece, qué tanto se distingue, qué tanto refiere a la construcción de lo histórico, a la idea de la historia. Digamos, en todo caso, claramente la estilización de Apocalipsis Now trata de romper por lo pronto con una idea de esto es una versión que documenta la guerra de Vietnam. Con eso hay un montón de incomprensiones, el arte del cine es problemático porque es una representación objetiva, con todas las comillas del caso, porque hay un lente que captura una imagen que es real, y entonces esto de la representación, con lo que arrancamos por la pregunta de Sofía, es problemático en el cine, ¿no? ¿Qué se representa? Bueno, yo creo que lo más productivo en términos de concebir al arte como un hecho estético, como un arte, digamos, y a las películas de ficción, es pensar, no, lo que se representa no es Vietnam. Sí es Vietnam, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, ahí es el problema. Pero en realidad lo que se representa es la visión del mundo de Coppola, que utiliza Vietnam como dije, se hace una analogía de Vietnam, pero ya el Vietnam de Coppola no es el Vietnam real, sino que es el Vietnam de Coppola. Hay directores que eventualmente no plantean esa distinción o películas que proponen, no, esta es la realidad. No es la realidad, es una representación de la realidad. Digamos. Y como representación hay una construcción artificial. Nunca una película es la realidad tal cual es. Eso el espectador lo sabe. Esto lo suelo decir, probablemente lo haya dicho en otro teórico, cuando decís que la guerra era tan real que te sentías en el medio de la batalla en una película de guerra. Yo digo, ok, cuando había una ráfaga de ametralladora te tirabas cuerpo a tierra.
O sea, no te sentías en el medio de la batalla. Había una proyección tuya imaginaria de saber que eso era irreal, que esa batalla no te iba, por real que fuera, no era la realidad de la batalla. No dejaba nunca de ser una representación en la cual vos estabas afuera de esa representación y proyectabas o introyectabas ese universo en tu imaginario, con lo cual dejás que la película trabaje con tu imaginación. ¿Dónde transcurre el viaje de Willard? En la imaginación de los espectadores que siguen la lógica de la película y lo acompañan en el río, así que esa representación se ordena en nuestra cabeza. Entonces, cuando se ordena en nuestra cabeza esa representación, si nos creemos la película, se generan estos problemas, porque bueno, sí, ese es Vietnam, bueno, pero no es Vietnam, es como yo me imagino Vietnam gracias a la película. Y la película transcurre en Vietnam, pero en un Vietnam inventado que finalmente me organizo yo. Pero todos esos problemas se potencian porque en realidad el cine trabaja de un modo análogo a cómo nos representamos el mundo. Entonces, no es fácil hacer esa distinción entre dónde empieza la realidad y dónde empieza la ficción. Y de hecho, muchas películas lo problematizan y de hecho es uno de los grandes problemas del mundo tecnificado global contemporáneo de la construcción de lo real, digamos, ¿no? De cuando, digamos, yo creo que desde Vértigo de una manera consciente el cine, o sea, desde el 60, desde el 58, 58 es Vértigo, ¿no? O 60, no, 60 es 58 o 59 por ahí. Pero de una manera así totalmente expandida, digamos, con Abre tus ojos, Abre los ojos, o Matrix, o todas las películas que ficcionalizan construyen en ficción la relación de implicación personal en un universo que es virtual, que es inexistente, salvo como construcción tecnificada, ¿no? Y que arma, o Inception, o todas las películas que trabajan, digamos, con esa idea, porque bueno, que es un problema contemporáneo, ¿no? Que finalmente deriva en técnicas de control y de manipulación y de construcción de imaginario, y en la medida en la que, bueno, por ejemplo, hacemos las clases virtuales, sabemos que hay personas, digamos, detrás de las camaritas, pero en todo caso es un acto de fe, y hay una diferencia completa entre estar de cuerpo presente, digamos, en un espacio compartido, que estar mediados a través de una pantalla y demás, y eso organiza todo un sistema de percepción y bla, 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 bla. Pero en todo caso, si funciona yo muchas veces digo, bueno, ¿dónde transcurre la película, no? En el mundo representado del otro lado, sobre la pantalla, en el mundo representado del otro lado de la pantalla, o en la cabeza del espectador, ¿no? Para concluir que de alguna forma en los tres mezclados, pero esencialmente la superficie de la pantalla, que representa un mundo más allá de la pantalla, que es imaginario, se internaliza en la imaginación del espectador, y finalmente en todo ese proceso formal lo que sucede es que el cine organiza nuestro sistema perceptivo metiéndose en nuestro interior para ordenar y construir en nuestra cabeza un mundo, que es el mundo representado. Entonces funciona como analogía con necesita trabajar con la forma en la que nosotros nos representamos el mundo en el cual vivimos, el mundo en el que yo digo, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la facultad, el trabajo, los colectivos, la guerra de Ucrania, ¿no? El viaje a la luna, ¿no? Lo que fuera, digamos, ¿no? Como composición del lugar en el cual yo me muevo, digamos, ¿no? Yo me muevo en este país, en esta ciudad, tengo este tipo de conectividades, mis seres queridos están repartidos por distintos lugares, el mundo es así, ¿no? Tengo estas expectativas, lo que fuera. Bueno, de la misma manera en la que yo me organizo esa representación del mundo, funciona la película por un proceso de desplazamiento y de identificación en la que te proyectas a través de un personaje en otro espacio-tiempo, que sabes que es otro espacio-tiempo, ¿no?
Eso también supongo que lo vimos con la ventana indiscreta, digamos, en el mecanismo de proyección de Jeff repartido entre lo que sucedía en las otras ventanas, y también con Avatar, donde literalmente es la proyección de una subjetividad a un cuerpo que se desplaza y que se mueve en una realidad otra, digamos, ¿no? Que entonces también eso funciona como una analogía con relación al procedimiento cinematográfico. Hasta ahí estamos más o menos en sintonía, ¿no? Acompañando. Bueno, entonces la idea fue, en las clases anteriores, tratar de pensar cómo adquiere sentido, cuál es la relación entre tiempo y sentido, digamos. Y cómo el momento presente, si vamos a pensar cómo funciona el espacio-tiempo del cine, durante el primer cuatrimestre estuvimos charlando bastante del espacio, ahora del tiempo, siempre recordando que espacio-tiempo es una totalidad, que de hecho la extensión del río, por ejemplo, se mide en la cantidad de días que le lleva a Willard hacer ese recorrido, uno podría decir, es decir, que el tiempo y el espacio, el tiempo solamente se puede medir si se convierte en espacio, digamos. No nos metamos demasiado con eso, pero hay como una relación que es, el tiempo se mide por el movimiento, y el movimiento es la relación entre tiempo y espacio. No. ¿Cuánto tarda la agujita en dar una vuelta? Una hora. ¿A qué velocidad va la agujita? Bueno, a esta velocidad, la hora se puede medir porque si la bueno, ¿no? Así como el día es la rotación de la Tierra completa sobre su eje, y el año es la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Entonces es lo que mide el tiempo, es básicamente el espacio, es una relación, una correlatividad. A los efectos prácticos, digamos, o didácticos, los separamos, pero para mí es importante recordar que siempre están juntos, digamos, porque aparte como procedimiento de manejo rítmico, que es algo que es central en el montaje, básicamente la idea del control del ritmo se suele ubicar en relación a la velocidad de los movimientos, y puntualmente, además, en términos de montaje, se suele pensar que el ritmo se organiza a partir de la frecuencia de cortes. Eventualmente se piensa en relación con los movimientos de cámara y los movimientos eventualmente de personajes, o la coreografía, el movimiento de la imagen dentro del cuadro, podríamos decir, en términos plásticos, y no es que esté mal eso, pero en realidad, en tanto el cine trabaja con una representación, lo que estamos viendo ahí es Willard, digamos, transitando de la noche al día y de un ritual, de un altar cristiano a un altar pagano, y nos configuramos que en ese fundido encadenado que va, esto, bueno, acá lo desglosé, pero igual se ve acá, ¿no? Acá funde sobre la cara de Willard, digamos, va fundiendo esto, es decir, aparece la cara de Willard, se empieza a fundir esto, es Willard que está viendo esto, Willard sigue el fundido, y el fundido se sobreimprime, son 3 imágenes sobreimpresas, digamos, todavía acá no se fueron las cruces, pero ya está el altar pagano, acá ya empezó a verse el altar pagano, ¿no? ¿Se entiende? Están superpuestos en la imagen, pasando por la mirada de Willard, una elipsis, digamos, que nos lleva de la noche al día, y en todo caso esto lo podemos retomar, pero lo que se me arma es una composición de lugar en la que de la noche pasó al día. Willard fue testigo de un recorrido que me llevó de acá a acá. Si esto tiene un sentido o no, lo podemos charlar, ¿no? En todo caso uno esperaría que lo tenga. Pero básicamente a lo que apunto es, lo que veo es, está Willard viajando en el río, esto no sé, será, pongámosle, no sé, a la hora y media de película. Hace una hora que estoy viendo la película, que estoy acompañando, que estoy en sintonía, o no, digamos, pero si me está gustando la película, estoy en sintonía con el recorrido que está haciendo Willard, con el proceso que está haciendo Willard, estoy en el río con él, o el río está en mi cabeza, como prefieran, y acaba de pasar de la noche al día, y comprendo esa elipsis de una manera sensible, emocional, intelectual, digamos, en el que el tiempo se ordena como tiempo de un recorrido situado,
no históricamente en el sentido de está transcurriendo en Vietnam, sino históricamente en el sentido de la organización que le hace el relato, digamos, en el viaje hacia Kursk, quiero decir, ¿no? Supongamos que no existió la guerra de Vietnam, es una guerra ficcional inventada, para despejarnos ese problema, ¿no? Hay una guerra X en la que el chabón está yendo, no es la guerra de Vietnam. Entonces, en ese recorrido que le dicen anda a matar a Kursk, está en un proceso de descomposición y recomposición y reordenamiento de tratar de entender cómo funciona el mundo para que sea posible que le den esa misión y tratando de entender quién es Kurtz y por qué hay que matarlo, digamos, y en ese proceso pasó una noche donde él está pensando y pasa de acá a acá, digamos, ¿no? Donde esto se junta con esto aunque no estén, qué sé yo, si acá eran las 2 de la mañana y acá son las 6 de la mañana, pasaron 4 horas, pongámosle, digamos, ¿no? En esas 4 horas el chabón estuvo colgado. ¿Viví esas 4 horas como 4 horas? No hace falta que estés 4 horas así pensando en cuánto va a durar la película, sino te lo hago como una elipsis lenta para que se sienta que el fundido te coloca en esa instancia de percepción, si se quiere sublimada, si se quiere de cuando estás con un cuelgue que hace que el mundo se deslice con cierta lentitud, porque por ahí tampoco no hay ninguna urgencia y demás, pero hay una carga simbólica en lo que estás viendo muy fuerte, digamos, que probablemente requiere interpretación, o si no la requiere, por lo menos la propone. Si querés interpretar, si no querés no interpretes, pero bueno, digamos que esto es te lo muestro así y es fuerte, es impactante, digamos, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo, digamos. No hay una cuestión que tiene que ver puntualmente con la velocidad, con el ritmo, sino que tu inmersión en el flujo temporal tiene que ver con el acompañamiento del viaje de Willard y la comprensión de estas relaciones espaciotemporales. Se entendió más o menos la idea, ¿no? Entonces, un poco la idea de ver cómo funciona el tiempo en el cine tiene que ver con comprender que los distintos recursos formales están sometidos, podemos decir, con las comillas del caso, a la construcción del sentido que se supone están construyendo y no tanto a la regularidad de ciertos recursos técnicos o plásticos o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, si el ritmo está asociado a la recurrencia regular de, digamos, momentos fuertes y débiles, digamos, qué es lo que marca el ritmo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, cuántos golpes en cuántos tiempos y cuántos me va ordenando una respuesta de sintonía rítmica con relación a algo. Es la alternancia de impulsos, ¿no? Y la recurrencia de los impulsos, ¿no? Eso es lo que ordena el flujo del tiempo. Eso se estructura. En la música, en la poesía, las estructuras son métricas, no sé si rígidas, pero métricas por lo menos, ¿no? Responden a una correspondencia de relaciones sincrónicas. El metrónomo ordena la construcción del ritmo en la música y en la poética literaria, oral, digamos, la rima y la cantidad de sílabas, van estructurando un determinado flujo de palabras que ordenan y construyen expectativas. ¿Cómo se traslada eso al cine? Bueno, al cine se traslada de una manera extremadamente compleja, en la medida en la que entendamos que el cine de ficción consiste en la construcción de un espacio-tiempo artificial, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando del tiempo como escultura, el tiempo como objeto, que se modela, que se diseña, que se organiza en tanto que objeto, tiene que ver con relaciones temporales, y con esas relaciones temporales que tienen una tensión entre cómo se percibe el tiempo y cómo se mide el tiempo, entre el tiempo cronológico, ¿no? Lo que decíamos al principio, y el tiempo psicológico, solamente como para refrescar. No vamos a volver a todo esto. Pero en todo caso, sí, lo que mencionábamos en ese cuadrito
tenía que ver con que en la vivencia que tenemos cada uno de nosotros en cada momento presente, que es el único que vale y demás, refiere a elementos que se traen y elementos que se proyectan, o elementos que nos llevan hacia el futuro o que nos traen desde el pasado, digamos, y que esos elementos tienen construcciones que en realidad su sentido se desprende del valor que tienen para nosotros en relación con eventualmente distintos elementos. Digamos, una pregunta podría ser, bueno, estamos en una clase de montaje, ¿no? Esa clase de montaje, montaje 2, tercer nivel de la carrera, ocupa un determinado lugar en un recorrido que tiene su línea de tiempo, digamos, ¿no? Paralelamente se están haciendo otras materias que de alguna forma son sincrónicas con esta, digamos, por lo menos como propuesta curricular. Hay un diseño curricular, por ejemplo, que dice, bueno, cuando hicimos la reforma curricular y se discutió, y se veía cómo era difícil acomodar las cosas, yo dije, bueno, montaje 2, que estaba en el segundo nivel de la carrera, se estaba agregando un cuarto nivel, o sea, pero la carga horaria era la misma. Dije, bueno, ahora que se aligera PAB y que en el segundo nivel, en lugar de tener 240 horas de DAB 1, que era lo que había antes, se tienen 120 de PAB 1, digamos, yo prefiero que montaje 2 o redefinamos los contenidos o los contenidos que venimos dando se den en un tercer nivel de la carrera. Es decir, que consideraba que ustedes están más preparados después de haber transcurrido 2 niveles de la carrera para trabajar los temas que trabajamos acá que en un segundo nivel y con solamente un nivel de pago. Nada, digamos, ¿no? Entonces digo, ¿por qué? Porque estamos trabajando con temas que está bueno que ya tengan un cierto recorrido. Y si tienen la mitad del recorrido de Davi, ya, qué sé yo, montaje 2 hubiera venido mejor. Bueno, si lo vamos a achicar, pongamos montaje 2. ¿Por qué? Porque entonces ahí entra en sintonía eventualmente con otras demandas, otras expectativas. Ya tiene más que ver con una construcción de sentido donde hay un buen proceso, un proceso que pedimos, que esperamos que sea de síntesis de ciertas experiencias, de racionalización, de incorporación de herramientas y de apropiación de los dispositivos de la sintaxis audiovisual, de modo tal de que puedan pensar en otros términos. Digamos, que ya tengan esa solidez anterior, supuesta, digamos, está diseñada, digamos, como para que pueda encajar, ¿no? Si no la traen, no es que no se pueda hablar de estos temas, pero en todo caso habrá que... es decir, el pasado, cuando digo el pasado, que remite el presente, tiene que ver con ese recorrido que imaginariamente hicieron, digamos, ¿no? Y las expectativas que puedan tener hacia adelante. Después eso, además, en cada uno de ustedes, qué sé yo, no me gusta el cine, a mí me gusta, no sé, yo quiero hacer aplicaciones audiovisuales para lo que fuera, bueno, y estás una carrera en la que montaje de cine de ficción, no sé, hay un cierto perfil, además uno tiene, nosotros, digo, yo, en el diseño, obviamente tiene que ver con mi mirada sobre el cine y sobre el mundo, cómo armo la materia. No es solamente, bueno, pueden coincidir hasta un cierto lugar, resultarles interesante, resultarles totalmente indiferente o lo que fuera, y entonces en cada uno de ustedes el rebote que tenga los contenidos y cómo los encaramos es diferente. Y para cada uno de ustedes el momento de hoy, si alguno de ustedes tiene problemas laborales acuciantes y está acá porque, bueno, qué sé yo, no sé, porque está acá, seguramente hay como algo, debería estar mientras tanto editando, resolviendo, contestando un mail o lo que fuera. Por ahí lo están haciendo los que figuran solamente con una foto o lo que sea, pero eso también ordena el sentido de este momento, ¿no? De hecho, uno dice, bueno, si pierden el hilo de lo que estoy diciendo, ¿no? Uno de los problemas que tiene la educación virtual es que todos están viéndolo supuestamente en una computadora ahora la clase. En esa computadora apostaría que todos tienen abiertos el WhatsApp, las redes y demás, y puede haber una notificación de alguien que estén ansiosos por recibir alguna noticia o no. Pero de pronto... El golazo de la compu igual es que podés tomar nota súper rápido. O sea, obvio que es mejor presencial por un montón de cosas, pero... O sea, no hay nada mejor que tomar nota desde la compu. Es como que ya a escribir todo. Qué grande, mirá. Una a favor de la virtual. Una a favor. No, hay muchas a favor, digamos, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que ontológicamente es un deterioro, digamos, ¿no?
El mismo hecho de que por ahí yo digo algo, ¿no? Y no tengo caras que me rebotan, digamos, ¿no? Tengo dos, digo, ¿no? En este caso. Recién estaba Lautaro también y abandonó. Abandonó con su cámara, no sé, por ahí no importa. Lo que digo es, cuando estamos todos juntos y se aburren, yo tengo una percepción inmediata del aburrimiento. Digamos, ¿no? Cuando se distraen, tengo una percepción inmediata. Cuando hay algo que genera un efecto... hubo un momento re lindo en montaje 1, en montaje 2, perdón, en el turno 1, la última clase presencial. Esta fue virtual hoy también, bueno, no importa. ¿Para qué voy a mezclar? ¿No? Un momento en el que yo señalé un efecto de sentido de la película, de qué sé yo, y vi, y señalé algo y vi 4 o 5 caras de los 30 y pico que habría, 40, en que ping, ¿no? Vieron algo, ¿no? Que a mí me sirvió como para decir, bueno, esa es la construcción simbólica. O sea, había una ventana que se convirtió en una cruz, ¿no? Cuando suben con la misión a verlo a Willard, ¿no? Entonces dije, bueno, acá está la cruz, qué sé yo, la misión, el sacrificio, una cantidad de cosas, y suben la escalera, y es una ventana, no es una cruz, digamos. Entonces, me parece que yo que veo la cruz siempre, digamos, para mí es un dato que es la cruz, pero hubo un momento en que me di cuenta que para todos era una ventana, y que de pronto algunos dijeron, cruz, y le cambió la cara, claro, porque vieron la cruz. No dejaron de ver la ventana, pero vieron la cruz. Eso para mí fue un lindo momento en el que hubo una expresión sensible de cómo funciona el símbolo. Porque el símbolo funciona como un plus de sentido que uno ve si quiere. Si puede, si sabe verlo, si se decide a verlo, digamos. O sea, es una ventana, es una escalera, están subiendo a decirle, a buscarlo para llevarlo, pero hay una puesta en escena que elige eso, que en el contexto de las relaciones con lo religioso, con el texto que él está diciendo, ¿no? Quería una misión y por mis pecados me la trajeron en bandeja de plata, digamos. Y si mi relato es una confesión, si la memoria de Willard es de Kurtz es una confesión, mi relato también lo es, o algo por el estilo, mi historia también es. Se está hablando de lo confesional y después, bueno, con muchos desplazamientos. Bueno, acá tenemos un desplazamiento simbólico en relación a lo religioso y la figura de la noción de lo católico y demás. La cruz puede ser otra cosa, la ventana puede ser otra cosa. Y la elección de que esté recortada con la barra vertical y la barra horizontal en forma de cruz, con una luz que viene de atrás, puede interpretarse de una manera simbólica, donde en ningún momento deja de ser la ventana para ser una cruz. Entonces uno ve algo como construcción de sentido porque lo quiere ver también, o sí lo quiere ver. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Me sigo yendo por las ramas, como es mi... pero en realidad, como para retomar, la idea es que lo que uno va siguiendo es la construcción del mundo. Y la intensidad de sentido tiene que ver con la organización, el manejo del ritmo en el cine y en el montaje, tiene que ver con la organización de ese flujo que cuenta con una participación del espectador, que si la película funciona, el ordenamiento que te hace del tiempo es un tiempo de la percepción, que es el tiempo que estás mirando, y es el tiempo que tiene sentido permanentemente lo que estás viendo. O sea, todo el tiempo lo que estás viendo tiene sentido y por eso te quedás en la película. Cuando hay algo que rompe el efecto de conexión con la película, es porque perdió sentido, ¿no? Inclusive, bueno, en algunos de los ejemplos que tenemos, De Palma lo hace a propósito, digamos, ¿no? Te pega una patada y te saca de la película, ¿no? Entonces, bueno, te despertás y, estaba en la bañera, qué hijo de puta, pará, me sacaste de la película. Bueno, ese sacarte de la película tiene que ver con, viste que estabas metido en una película, ¿en qué película estabas? Estabas compartiendo la película en la que está metida ella, que es un sueño, pero es una película también. Entonces ahora... Es un poco como la de, ¿cómo se llama? Mulholland Drive, que a la primera mitad, de hecho es como un poco inverosímil, porque, bueno, no sé si tal vez estoy sacando temas de otra película, pero... Hace 20, no sé, 15 años que no la veo. ¿De cuántos años más o menos? 15, 20 años. No sé.
o sea, la vi cuando la dieron, o al poquito tiempo, y no la volví a Sí. ver, así que no podría opinar exactamente de cómo funciona Mulholland Drive, pero sí es muy probable que eso sí, digamos, este, te Sí, creo. la primera mitad es como de una forma y después la segunda mitad te cuenta lo que es, de verdad, tipo medio parecido en ese sentido. Bien, está bien, sí, es muy probable. No puedo afirmarlo ni negarlo, pero te creo. Eh, de hecho, sí está la escena que me acuerdo, que supongo que todos nos acordamos, del no hay banda, ¿no? Dice, que está cantando la mina y hay como una música que no está y que es una representación teatral y que ese es un momento en el que, en términos de sentido, creo recordar que te ordena bastante cómo funciona, pero es una escenita recortable, digamos, ¿no? Es como que está como aislada. Eh, que es muy efectiva además, ¿no? Porque es como... eh, pero dice, ¿no? Está cantando, dice, o recita, ¿no? Hay alguien que recita, no hay banda, ¿no? ¿Cómo es? No hay banda es lo que dice, ¿no? Aparte es en Eh, español, ¿no? Hay una cosa en español ahí. Creo que sí, no me acuerdo. La tendría que volver a ver. Eh, ¿A qué venía esto? Mulholland Drive. No, porque vos estabas hablando de Femme Fatal, de que nada, La de que ruptura que Palma se lo hizo hace para a sacarte del propósito. espacio-tiempo representado, para que pienses sobre tu inmersión en ese espacio-tiempo y esa ruptura, pero que en todo caso el flujo de una película Apocalipsis Now o Memento a su manera, o True Detective en sus 8 capítulos, o Stalker, en todo caso si lo logra, digamos, ¿no? Porque en todo caso Stalker tiene esa temporalidad tan densa, ¿no? Tan lenta, uno podría decir, pero que en la medida en la que entras en sincronismo con esa, empieza a adquirir una forma de representación que tiene que ver con una actitud, si se quiere, más contemplativa, pero cuando entras en esa, empieza a cobrar sentido y no te vas de la película, ¿no? En todo caso, es posible que no les haya pasado, con Apocalipsis Now también es posible que no les haya pasado, porque también tenés ese devenir, si se quiere, lento. ¿No? En todo caso, es lento pero cargado, pero denso, pero se siente. En ambos casos, acá hay mucha materia, digamos. Es lento porque no podría circular rápido. Porque lo que necesito, porque en todo caso, si entro en sincronismo, digamos, con esa lentitud me pone en una actitud más contemplativa, más de observación, más de mirar el detalle, más en cómo está Willard acá, digamos, ¿no? Contemplando, en qué mundo estoy, ¿no? Qué es lo que se pone en juego acá, qué es lo que circula y lo que se va armando, y es como si, por ahí yo lo menciono así como para traducirlo en términos de sensibilidad, digamos. Se podría comparar eventualmente en todo caso en ese sentido como opuesto con Después de Hora, ¿no? En todo caso, las dos trabajan como una idea de caos, digamos, ¿no? Si bien en Apocalipsis Now, bueno, también en ese sentido Stalker eventualmente, ¿no? Este, hay como un mundo en modelación, hay como un mundo como embarrado, como en el lodo, digamos, hacia donde va llegando, ¿no? Cuando lo dan vuelta y lo meten y está, ¿no? Y que termina acá en esta situación en la que le tira la cabeza de Chef. Acá no sé si se ve, es el tirado y le tiraron a Chef. Toda esa parte en la que le hablan de Elliot, ¿no? Se siente como una especie de caos, pero no de caos vertiginoso, sino de esa cosa lenta que se va cosiendo, que se va, ¿no? La propia salida que está acá, digamos, ¿no? De él del agua, ¿no? Cómo él emerge. Inclusive esas figuras que aparecen como ordenadoras del sentido tienen que ver con ese hundirse en un barro constitutivo y emerger de una forma diferente. Si lo menciono así, hasta por ahí aparece como una guía de representación posible, ¿no? En el caso de Después de Hora es vértigo, caos, no sé dónde estoy parado, ¿no? Es como ¿no? Como que te lleva, como el tirabuzón, ¿no? Que te lleva puede ser el inodoro, ¿no? Como la cosa de psicosis, ¿no? Por donde se va la sangre, ¿no? Como se va.
¿no? Y sale de vuelta como recuperado por Nili Pepe, ¿no? Pero esa sensibilidad que podemos más o menos asociar, tiene que ver con una dinámica temporal, digamos, ¿no? Con una sensibilidad de cara al tiempo, dice el texto de Tarkovsky, ¿no? Que es lo que define la percepción de el estilo de cada autor. Bien, entonces más o menos, y hasta ahí nos vamos entendiendo, la idea es que ese flujo de tiempo tiene que ver con esto que decíamos define la elasticidad y la plasticidad del tiempo, que es la densidad de sentido, podríamos decir. El flujo del ritmo tiene que ver con cómo fluye ese tiempo. Las duraciones de los planos, de las escenas, de la velocidad de las acciones, de los efectos de transición, lo que hacen es ordenar, estructurar el tiempo de una determinada manera que organizan la percepción de un espacio-tiempo en construcción mientras estás viendo la película, ¿no? Y esa en construcción en relación al sentido que construyen. Es decir, percibimos a Willard recorriendo el río, pero en realidad no podemos desprender a Willard del sentido que tiene Willard en términos de la historia. De hecho, cuando yo siempre pregunto si les gustó una película, en clase lo pregunto más que virtualmente porque levantan la mano y listo, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver con si les gustó la película es que participaron del efecto de sentido, más allá de que lo hayan racionalizado, intelectualizado o no, lo sintieron, ¿no? Entonces participaron, la película funcionó en ustedes. En todo caso, después podemos empezar a extraer conclusiones, colgarnos a analizar sobre una experiencia sensible compartida, digamos, ¿no? Porque a todos nos gustó la misma película, ¿no? Al que no le gustó, cabe la posibilidad de que no comparta la visión del mundo o no haya logrado entrar en sintonía, ¿no? A mí me pasó muchas veces de películas que la primera vez que la vi no me gustó, la segunda vez que la vi Apocalipsis es una de ellas, ¿no? La primera vez yo no sé si no me gustó, pero no participé. La segunda vez, ¡wow! Es un caos la primera vez que la ves, Bueno, es Apocalipsis, ¿no? probable. Como que tenés que procesar un montón, Sí. no sé. Sí, no. Y las 50 veces que la ves también tenés que procesar un montón. Yo lo sé, las 50 veces es muy probable que las haya visto. No sé si 50, pero 30 veces la vi seguro. Y eh, lo bueno de verla tantas veces es que cada vez que la veo, ¿no? Después por ahí me olvido un montón de cosas, pero cuando empiezo a analizar puedo empezar a conectar con un montón de cosas también, digamos, ¿no? Y la veo 30 y la vi todas las veces que la vi porque sigo encontrando cosas. Digo, porque aparte la tensión de sentido, encontrar cosas no es decir, no había visto que esta crucecita no sé qué tal cosa, ¿no? Que puede pasar, no digo que no. Pero sobre todo no es que veo cosas que visualmente no había visto, no había encontrado, no había correlacionado necesariamente, sino sobre todo que resuena con más matices, con más ecos de sentido, ¿no? Como que la proceso de otra manera. El procesamiento del sentido de una película, de cualquier hecho estético, de cualquier película que logre ordenar no se agota en el concepto, no se agota en lo que decís. Digamos, es como una vivencia que tenés de un efecto de sentido. Y entonces te ordena, te estructura, te resuena con otro tipo de. Con todo tipo de construcciones psicológicas y de sentido que tengan las cosas en el mundo para uno, digamos, ¿no? Que son relaciones esenciales, ¿no? Relaciones con la muerte, con la ley, con el orden, con el caos, digamos, ¿no? Con el amor, con el miedo, con el horror, ¿no? En este caso, ¿no? De horror, ¿no? Con el sentido, en el caso también. Digo, para mí Apocalipsis para mí, no solo para mí personalmente, yo creo que Apocalipsis Apocalipsis Now en la cultura occidental es una de las cimas, como no sé,
como las tragedias de Shakespeare, o la Ilíada, o la Eneida, o el Quijote, o no sé, la obra de Borges, o, digamos, son esas cimas, digamos, a las que el espíritu de Occidente, el ser y el tiempo, digo, no sé, las confesiones de San Agustín, digo, esas cosas que decís no se agotan, digamos, alcanzan ese lugar. Psicosis, digamos. Hay muchas películas, me gusta el cine. Pero no. En el caso de Apocalipsis Now, puntualmente, es una obra que logra, digamos, proponer un ordenamiento de toda la historia de la cultura occidental. Digamos, desde su origen hasta su destino, ¿no? Si lo tiene. La forma en la que se modela el mundo, digamos, ¿no? Bueno. En todo caso, hasta ahora lo que vimos fundamentalmente tenía que ver con la experiencia de sentido, y lo que queda más pendiente, que de todas formas, bueno, va a seguir quedando pendiente en gran medida, tiene que ver con los recursos de los que el autor, digamos, lo que sería la masa, el cincel y el conocimiento del mármol para que conformar la escultura de esto que es esculpir en el tiempo, de modelar la película. Entonces, lo que llamamos recursos temporales elementales tiene que ver, elementales en el sentido de que son reconocidos por el espectador, que funcionan solamente en la medida que son reconocidos por el espectador. Una elipsis es elipsis y el espectador se da cuenta que pasó el tiempo. Si no se da cuenta que pasó el tiempo, no es elipsis. Se entiende, ¿no? Lo que digo. Entonces, era de día, ahora es de noche. Claro, pasó el tiempo. No sé si hay un sentido con eso, pero por eso entiendo que es una elipsis. Si no entiendo que pasó el tiempo, no hay una elipsis. Porque la elipsis ordena el tiempo que el espectador vive. Y el espectador vive, cuando digo, bueno, ¿cuánto dura el viaje en Apocalipsis Now? Varias semanas. Eso está informado, pero no podrían ser 3 horas de viaje. Lo que lleva che, me subo al barco, está bien, pasan 3 días, además. 3 días y noches alternando. No sabemos si esos 3 días y 3 noches, creo que son 3 noches en total las que se ven, y 3 días, puede ser que sean 4, digamos. Nos parece que es más el tiempo. ¿Por qué nos parece que es más el tiempo? Y bueno, porque lleva un deterioro, un tipo de relación, un tipo de vínculo, un tipo de inmersión en una temporalidad que se va volviendo cada vez más salvaje, más arcaica, más primitiva, que además entendemos como que en la diégesis, en la vida de Willard, pasaron seguramente más que 3 o 4 días, y si no más en términos cronométricos, si pudiera ser que fueron 3 o 4 días, la intensidad de esos 3 o 4 días le dio una cierta inconmensurabilidad que lo llevó, si se quiere, del mundo moderno de Saigón con los generales, al mundo más arcaico, más prehistórico prácticamente, ¿no? Anterior, ya no al cristianismo, sino a Grecia, Roma, un mundo bárbaro, un mundo dominado por un rey poeta, digamos, ¿no? Mago, una figura como Skurz, que domina el espacio-tiempo que lo rodea de una manera casi mágica, digamos, ¿no? Y que implica este viaje, ¿no? Donde se da este tipo de paradojas temporales, ¿no? Que están ordenadas porque está yendo hacia la fuente del río, ¿no? Está remontando río arriba, ¿no? Y fueron varias semanas río arriba, es decir, está yendo hacia la fuente, ¿no? Creo, no sé si la vez pasada mencionábamos, está en mi texto, esa cita de Borges al poema de Unamuno, que dice: nocturno el río de las horas fluye desde su manantial, que es el mañana eterno, ¿no? Es decir, que el tiempo viene desde el futuro y va hacia el pasado, ¿no? Como el río al que se remonta, y paradójicamente se remonta yendo hacia un estadio más arcaico, digamos, ¿no? Que eso está tomado literalmente, puntualmente, simbólicamente de otra de las cumbres de la cultura occidental, que es la novela de Conrad, El corazón de las tinieblas, que está adaptando. O sea, eso ya está así en El corazón de las tinieblas. Y está indicado también en términos literarios como un volver
a un estadio anterior, ¿no? Al núcleo, de donde surge la civilización, ¿no? ¿Qué es lo que con la civilización tratamos de encubrir, ¿no? Ese de horror que está en el fundamento, digamos, de la construcción de la cultura, podríamos decir, ¿no? Entonces hay como un ir desmontando, ¿no? Que incluye todas las referencias culturales, desde las conejitas de Playboy a la cabalgata de las Valquirias, pasando por Satisfaction de los Rolling, todas referencias que van apareciendo y llegando a lo que lee el propio Kurtz, la Biblia, la Rama Dorada, Eliot, al que recita, digamos, toda esa referencialidad cultural es una manera de ir desgranando los distintos discursos que alrededor de las cuestiones, si se quiere, esenciales, de los fundamentos, podríamos decir, para Coppola, de la cultura en el sentido más amplio, no de la cultura en el sentido libresco de las expresiones artísticas o intelectuales de la humanidad, sino de la noción del bien, del mal, de lo que somos, del ser, de la existencia, de lo que construimos como forma de vivir en el mundo, desmontar todo eso, ¿no? Y que entra en crisis, en todo caso, con esta idea de lo que se sitúa en términos de referencialidad histórica concreta en la guerra de Vietnam, pero que tiene que ver con esa noción de el apocalipsis ahora, ¿no? Que ya es una dimensión temporal extremadamente tensa, ¿no? ¿Qué quiere decir el apocalipsis hoy? El apocalipsis ya, apocalipsis ahora, ¿no? ¿Qué idea hay cuando apocalipsis es el fin de los tiempos, pero también es la revelación, o sea, es el fin en tanto terminación del mundo, pero terminación porque adquiere su sentido, digamos, en todo caso para la Biblia o para la religión católica, el apocalipsis etimológicamente es revelación, es el fin de los tiempos para el tiempo mesiánico, el tiempo de la vida nueva, el tiempo de la regeneración y de la vida verdadera, ¿no? El tiempo, no la destrucción del todo, de todo, digamos, ¿no? La destrucción de todo lo malo, digamos, ¿no? En todo caso, y donde todo el mundo adquiere su sentido, digamos, ¿no? Entonces eso está de alguna manera inscrito como tensión y también puede pensarse, bueno, de alguna forma lo que Coppola está haciendo es tratando de actualizar, podríamos decir, el libro del Apocalipsis. ¿Qué sería escribir el Apocalipsis hoy? Digamos, ¿no? Bueno, sería, en lugar de trabajar con las representaciones del segundo siglo, tercero, no sé cuándo se escribió el Apocalipsis, o después de Cristo, o el primer siglo después de Cristo, hacerlo a los efectos de la circulación de saberes, de diálogo, la música de los Doors, que parece puntualmente escrita para la película, ¿no? De hecho, Coppola fue compañero de clases de Jim Morrison en la facultad, estudiaba cine Jim Morrison. Pero es otro saber, ¿no? Es otro saber que en todo caso se expresa, bueno, traigamos a los que están escuchando a los Doors hacia 1970 y pico, ese cuelgue místico, pseudo religioso, sincrético de Morrison y los Doors, incorporados como tensión de diálogo, bueno, con ese tema con el que abre y el tema con el que cierra, digamos, la película, ¿no? Bien. Sigo yéndome por las ramas. ¿Qué le vamos a hacer? Está en mi naturaleza. Bueno, la elipsis entonces, decíamos, los recursos temporales elementales es la primera herramienta que tenemos los realizadores y montajistas para darle forma a ese tiempo, que tienen la particularidad de hacer visible que es un tiempo manipulado. El espectador comprende la manipulación del tiempo, sabe, pasaron varios días o varias semanas entre que le dieron la orden y mató a Kurtz, y además todo esto sucede en un pasado con relación a lo que estoy viendo, porque está siendo relatado desde un Willard que ya volvió, que ya fue y lo hizo, ¿no? Que arranca la película hablándome de la última misión que hizo y que ya no pediría ninguna más, y que entonces lo que yo veo es la actualización presente de un tiempo que ya es referido. Todo eso no entiende el espectador. Después, ¿qué tanto se cuelga a analizarlo? No lo sé.
pero dependerá de cada quien, digamos, ¿no? Pero en todo caso se siente. Este relato es el relato de Willard que ya volvió, ¿no? Entonces, bueno, está en un pasado. Está en un pasado, pero que se vuelve presente. Ese pasado que se vuelve presente es una forma de construir cierto sentido, que no me quiero ir por las ramas, así que no me voy a ir por ahí, pero es la experiencia que tenemos sensible. Este tiempo que estamos recorriendo con Willard ya lo vivió. Esto ya pasó, pero lo estoy haciendo presente. Espero que por lo menos se perciba esa tensión temporal, ¿no? Se me está haciendo presente, pero algo que ya está vivido y se recicla y se vuelve a vivir. Cada vez que veo la película vuelvo a vivir eso. Yo sé que si hoy me pongo a ver, digo, uy, ¿qué van a ver Apocalipsis? Hace mucho que no la veo. Voy a volver a recorrer todo ese tiempo que ya se construyó como relato autónomo, separado del propio Coppola, más allá de las 2 reediciones que hizo, y que al que yo puedo volver cada vez que quiera y actualizarlo. Y de hecho, mientras hablo de Apocalipsis, de alguna forma lo siento flotando en algún lado de mi recuerdo, de mi memoria, y así como sé que está en mi recuerdo, en mi memoria, está en todos los que nos gusta la película y la vimos un montón de veces. Y es un relato compartido, digamos, que en todo caso ordena cierto diálogo con el mundo. Ese relato está estructurado. Los elementos que lo estructuran tienen que ver con estos recursos, de modo más inmediato, con los recursos que llamamos elementales. No porque no se pueda hacer un uso sofisticado de esos recursos, todo lo contrario, sino porque son inmediatos, son reconocibles. Y hay ciertos recursos temporales o ciertos manejos de la temporalidad que no son inmediatamente reconocibles y que tienen que ver con otros aspectos que ahora vamos a pasar a mencionar una vez que diga 2 o 3 cositas de la elipsis, flashback y flash forward, por lo menos, que tienen que ver. La elipsis habitualmente se dice que es un recurso que permite eliminar tiempos que no son significativos. Entonces articula la temporalidad eliminando aquello que no es significativo. 2 cosas con relación a eso. Primero, qué es significativo o qué no es significativo depende de la mirada de cada quien. Es decir, que está bien solamente en la medida en que se recuerde que no son significativos porque, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Para qué voy a contar el viaje? Bueno, yo decido que el viaje es no significativo como autor. O Coppola decide qué partes del viaje son significativas y qué partes no. Digamos, en principio, entonces, a través de las elipsis no se eliminan los tiempos no significativos per se, sino que se eliminan tiempos que no necesariamente además son no significativos. Muchas veces los tiempos que se eliminan pueden ser los más significativos. De hecho, no podemos decir que no sean significativos los tiempos eliminados de la representación en Seven, digamos, en Pecados Capitales, que son, por ejemplo, todos los asesinatos. O sea, todo lo que da sentido a la película no está contado, no está mostrado. Está contado con el antes y el después. O en general por el después. Digamos, el antes está referido, eventualmente, ¿no? Salvo el asesinato de bueno, no me acuerdo el nombre del personaje, Gwyneth Paltrow, ¿no? La mujer de David. Es el único que tiene un antes y un después. El resto son todos personajes que aparecen muertos. Y en todo caso reconstruís su pasado hipotético, ¿no? Y reconstruís en muchos casos, digamos, el tiempo que le llevó. Por ejemplo, en el del drogadicto, reconstruís todo el año que estuvo torturándolo hasta matarlo, digamos, ¿no? Hasta dejar que se fuera. No lo mata en realidad, ¿no? Digamos, nunca había pensado que en realidad no estaba técnicamente muerto el de la pereza, digamos. Y el otro elemento es que la elipsis también permite conectar tiempos que estarían separados en la diégesis. Y acá, como todo esto funciona con con relaciones se ordenan en función de el principio de causalidad, que supongo que lo habremos mencionado, pero es probable que no lo recuerden, que es un ordenamiento que tenemos para disponer del tiempo, ¿no? Nosotros decimos, eso según Kant lo traemos a priori. Digamos, la manera de que tenemos como percepción a priori, intuición a priori del tiempo, es regida por el principio de causalidad, que ordena el tiempo de acuerdo a causa y consecuencia.
este momento es consecuencia del anterior y causa del que sigue. Y eso lo tenemos incorporado como forma previa a la posibilidad de experiencia, según Kant y según toda la psicología de la percepción que se sostiene en la estética trascendental de Kant. Digamos, ¿no? Y ese es un principio que traemos. Con lo cual, cuando se conecta una escena con otra y hay un tiempo elipsado en el medio, lo que se está haciendo además es generar la sensación de que esta escena, que está separada de la anterior, en la diégesis, como en el relato están conectadas, es consecuencia directa de cómo se cerró la escena anterior. No sé si se entiende. Y eso es una intuición que tenemos de carácter simbólico. Totalmente imperceptible. ¿Sí? En el flujo estás pensando en el sentido, no estás pensando en cómo está funcionando. Pero lo que sentís es que en el flujo del tiempo que se ordena por el principio de causalidad, llegaste a este momento de esta escena, corte, estás en este, y esto es consecuencia directa. Digamos, ¿no? Y después eso implica infinitas posibilidades o variaciones de articulaciones de sentido posibles, entre las que solamente sea, bueno, eliminé un tiempo que no tenía sentido poner, digamos, ¿no? Pero a priori hay también, y esto es importante que cuando piensan en una elipsis, no piensen solamente en lo que sacan, sino también en lo que conectan, ¿no? Aún para evitar dispersiones, errores o falsas construcciones simbólicas. Quiero decir cualquier cosa. Si yo termino con el personaje mirando a la persona que ama diciéndole te amo y corto a una escena donde aparece un bife de chorizo, la sensación va a decir que le dice te amo al bife de chorizo. ¿Se entiende? ¿Me sirve o no me sirve? Pero no lo pongan porque hasta puede quedar como algo, ¿no? Entonces pongan algo en el medio, aunque sea un fundido encadenado, un fundido a negro. Sepárenlo del bife de chorizo, o no arranquen con el bife de chorizo, o terminen con la cara de la persona amada cuando él le está diciendo te amo, para que no se conecte de una manera sensible una relación de causalidad de un desplazamiento posible de carácter simbólico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Simbólico en un sentido más amplio, no en el sentido de... Simbólico en términos de construcción de sentido, que conecta lo intelectual con lo sensible, emocional, todo en uno, y de esa manera. ¿Se entendió más o menos la idea? Con relación a la elipsis. El procedimiento más potente que tenemos para organizar el tiempo. Es el que genera las estructuras más básicas, en el mejor sentido de básica, ¿no? La que sostiene, fundamentales, ¿no? Que funcionan como base de toda construcción de sentido. El flashback, me parece que siempre es pertinente recordar que en cine como en la vida, el único tiempo real es el presente, con lo cual el flashback, más que un retorno al pasado, es un pasado que se vuelve presente, salvando las excepciones de los flashes, que son efectivamente flashes, algo que pum, apareció como una cara, que me recuerda algo que ya pasó, o algo por el estilo, ¿no? Una imagen terrible, traumática, del pasado del personaje, que aparece como un flash, y vuelve, no me instala de vuelta al pasado, sino que en realidad el flashback, que no es un flash, sino que es una escena que transcurre en el pasado, en realidad me vuelve presente ese pasado. ¿No? Es como, ¿cuál es el presente de Apocalipsis Now? ¿No? Bueno, todo un largo flashback, Apocalipsis Now, porque es el relato de Willard después que volvió. Pero no hay un anclaje en imagen mínimamente sostenible de está hablando desde acá. Digamos, ¿no? Está hablando en el hotel, ¿no? Está hablando en Saigón. Bueno, pero ¿cuál de las escenas de los planos del principio? ¿Alguno? Probablemente ninguno. En todo caso hay una tensión si cuando dice mierda, todavía estoy en Saigón, ese plano que está vinculado a una acción específica que lo sitúa en Saigón, es literalmente que está hablando desde ese lugar y desde ahí me empieza a contar, o eso está más anclado a los recuerdos que tiene de cuando estaba y vinieron a traerle la misión. Y en última instancia yo creo que es imposible distinguirlo, ¿no? Pero claramente... En El Padrino... Perdón. Sí, perdón. No, perdón yo. ¿No? Dale. Digo, en El Padrino 2, cuando relatan sobre la vida de Vito Corleone, se hace como presente también ese flashback, como en, no sé si en contraste, pero como en relación al presente de Michael Corleone también. Bien.
Y tendemos, eso es muy interesante, digamos, ¿no? En El Padrino 2, porque son dos líneas temporales que están en montaje paralelo. Pero tendemos a situar como que no son dos líneas temporales, como que la historia de Vito son flashbacks. Pero no son recuerdos de Michael. En todo caso, Michael no podría recordarlos, de hecho. No había nacido. Con lo cual, es claramente una organización de montaje paralelo entre dos temporalidades diferentes. Sin embargo, tendemos a ubicar como tiempo presente un tiempo que de todas formas para el momento de la película era pasado, porque es el 59. Digamos, o sea, son dos momentos del pasado. Sí, no es un flashback, pero claro, pero como que en realidad no es un flashback, pero supuestamente uno se sitúa que el presente es en el año, o sea, es lo que está atravesando Michael, porque es el Exacto. protagonista. Y situás Vito Corleone como el pasado, por más que no sea un flashback. Sí, totalmente, con lo cual es un flashback. Digamos, en la medida en la que lo Claro. sitúes, como que el presente es el de, y coincido, el de Michael. Lo que digo que es interesante porque es una construcción que no es, porque de hecho empieza con Vito Corleone. O sea, empieza con Vito Corleone, el entierro del hermano, del padre, perdón, y el asesinato del hermano. Y después volvemos al presente, volvemos. Ya estoy diciendo volvemos. O sea, vamos al presente. O sea, podría ser, si la ordenara cronológicamente, digamos, si de hecho pusiera toda la historia de Vito primero y toda la historia de Michael después, no sería un flashback. En todo caso, bueno, es muy interesante obviamente para ver, aparte es un estallido de, 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 de fundidos increíbles toda la película. Bueno, ahí tenemos ya que la mencioné, ¿la vieron la película? Acá tengo, vamos a compartir, a ver, ya que estamos, y si se me permite así salimos un poquito, seguimos en Coppola, ¿no? A ver, de Godfather Part 2. Vamos a compartir, vamos a ver una cosita del Padrino, de las muchas que tiene como genialidad. Así ilustramos también porque tiene que ver con lo que venimos planteando. Esto lo voy a separar acá, así lo tengo ahí, y voy a ir acá a dejar de compartir pantalla. Ay, mi cerebro ya hasta ahora está como dejar de presentar y presentar una pestaña, que es esta pestaña, pero por alguna extraña razón no quiere arrancar. Si no arranca, la buscaré. Ahí está, arranca, ahí arrancó. Bueno, a ver. Pasa que también, a pesar de que empiece con Vitos, o sea, al haber, como ya venís de la uno ya conociste a Vito de grande, entonces sí o sí lo sitúas en el pasado. Está perfecto eso, pero suponete, no viste la película. O sea, es el pasado con relación al Padrino 1. Y está muy bien eso, totalmente. Uy, voy a ver la precuela. Está bien, por ahí ya viste que estaba también Michael Corleone, que estaba Al Pacino, y demás. Así que por ahí... ¿la vieron la película? Aparte de Julieta. Sí, Sofía también. Bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? No sé si, a ver si se va a escuchar. No sé si la tienen fresca y la recuerdan. ¿Ah? Él está, ahí canta. Es la llegada de Vito, ¿no? Bien. A ver. Fíjense este lento fundido encadenado. ¿No? Está bien, yo lo dejé en un frame
que no fue difícil de encontrar, digo, no es que estuve 2 horas buscando el frame específico, sino que es un frame buscado. Podríamos decir que este fundido encadenado, no sé si lo pensó antes de filmar la película o se les ocurrió montando, pero claramente hay una intencionalidad de sentido. Digamos, está lleno de cositas así. Bueno, Coppola en general, recién teníamos uno de Apocalipsis, que también podía ser interpretado como una serie de fundidos encadenados. Este es muy visible. A ver, llevamos 11 minutos de película. En esos 11 minutos de película, digamos, nos fuimos al pasado, ¿no? Estamos viendo El Padrino 2, porque nos gustó mucho El Padrino 1, que se dio 2 años antes. Y arrancamos viendo la historia de Vito Corleone, ¿no? La historia de Vito Corleone, que arranca con el entierro del padre asesinado por la mano negra, por la mafia, por un capo mafia siciliano, y que se escuchan los disparos del asesinato del hermano mayor que ya se había escapado, y lo que vemos es que la madre lo lleva a Don Chicho, que es el capo mafia que mandó matar al padre, mandó matar al hermano que se había escapado y estaba en el monte, pero estaba presenciando el entierro de su padre, digamos, desde el monte, y ahí lo habían asesinado, y diciéndole: mirá, mi hijo es un estúpido, no, es un tonto, no entiende bien las cosas, no sabe, no lo mates, por favor no lo mates. Y como le dicen: y güey, pero va a crecer y me va a querer matar, que es después lo que va a finalmente pasar, entonces le dice a Vito que se escape, que corra, y lo trata de matar, y la matan delante de sus ojos a su madre. ¿Ah? Tiene 8 años, 9 años, no sé. Es un nene de 8 años, 9 años. Se escapa, digamos, protegido por... Ay, vamos a irnos de acá y vamos a ver. Bueno, acá tenemos. Se escapa protegido por la comunidad, digamos. Ya acá hay una doble, ¿no? Porque están los mafiosos. Esto es fundamental. Están los mafiosos que dominan el pueblo, y mientras tanto, encubierto por una forma de representación que el pueblo se ocupa, lo liberan y lo mandan a Estados Unidos para que no lo maten. Digamos, hay un doble orden. Mientras es la iglesia que suena y todo esto, que bueno, está recontracargado y saturado. Pero se está escuchando la iglesia, ¿no? Las campanadas de la iglesia, eso es el portal de la iglesia donde se van a casar después donde se casó Michael, digamos, porque esto es Corleone. Y se lleva el nombre de Don Corleone, ¿no? Corleone se llama porque no recuerda su apellido, no sabe hablar inglés. Y entonces lo nombran Corleone cuando llega, y Corleone, corazón de león además, digamos, es el nombre del pueblo. Por eso se llama Corleone. Es Vito Andolini de Corleone. Vito Andolini de Corleone. Vito Corleone. Listo, le sacaron el Andolini. Y ahora lleva el nombre de su tierra. De la tierra de la cual fue protegido por la comunidad de la mano del poder, de la mano negra, digamos, de la mafia, para fare l'América, diríamos, ¿no? Para hacer la América. Y llega aquí, ¿no? Crisol de raza. ¿Pero no lo rescata una familia humilde a él? Sí. Ah. Sí, por eso, es rescatado, bueno, por eso. Después vuelve, después siempre hay una protección, por eso, lo que digo es liberado de forma encubierta, es una familia humilde, una familia, pero bueno, digamos, es un chabón que mata a toda la gente que se le opone, digamos, hay que cubrir a un pibe que mataron al padre, a la madre, al hermano, y es un huérfano que acaban de matar a la mamá y están buscándolo por todos lados los capos mafia que dominan el pueblo. Digamos, ese poder del cual, buenas, chau, saludan y se lo llevan en el burrito, digamos, bueno, a que se vaya solo, no podemos hacer nada, llega solo a América, ¿no? Un huérfano, y es encerrado porque tiene viruela, ¿no? Entonces encerrado en cuarentena. Y pensemos que este pibe que viajó solo en 1901 en un barco lleno de inmigrantes y llegó a Estados Unidos después de haber visto la muerte de la madre, del padre, qué sé yo, se toma este encierro y se pone a cantar la canzoneta siciliana.
trae eso. Y después sabemos, como decía Julieta muy bien, que se convirtió en Vito Corleone, ¿no? Entonces, acá sabemos un montón de Vito Corleone, ¿no? Acá nos dicen, bueno, ya sabíamos que era Vito, ¿no? Y canta, ¿no? Es decir, canta, trae, mantiene y sostiene ese sabor, si se quiere, tradicional de la tierra, de su pueblo, ¿no? De su italianidad, digamos, a hacer la América, ¿no? Y este es el nieto, ¿no? En su primera comunión. Recuerden, si vieron El Padrino 3, porque es perfecta la trilogía, digamos, se convierte en un cantante de ópera. Este es Anthony, el que se va a convertir en El Padrino 3 en un cantante de ópera. Y lleva en su interior, digamos, por un efecto de transición, de montaje, digamos, en su sangre, podríamos decir, en la misma sangre de Michael que transmite, en algo que se trae como tradición, mientras está sonando el coro de la iglesia y el ritual de la comunión. El Padrino 1 empieza con otro ritual que es el del casamiento, y el Padrino 3 con un ritual que tiene que ver con una condecoración que le da la iglesia a, ¿no? Hay como una absorción en esa elipsis. Acá tenemos una elipsis de 58 años, ¿no? 58 años más tarde, ¿no? Dice el año 57 años más tarde, digamos, su nieto, digamos, trae, ¿no? Es como que si Coppola hubiera metido en un embudo esos 10-12 minutos de película con toda esa carga de acción dramática y con todo el recuerdo, digamos, del Padrino 1, digamos, que insisto, porque está bueno porque lo dijo Julieta, no lo digo yo, pero que estamos viendo esta película porque decimos, Vito Corleone, Marlon Brando, el Padrino, digamos, es eso todo lo que traemos, digamos, en su infancia y como proyección como lo tiene adentro Anthony Vito, además, ¿no? También es como que, no sé, al mostrarte el pasado y de dónde viene Vito Corleone, se extiende un poco igual, como si bien es un chabón de la mafia y que como que no le importa, como que le importa mucho la guita, como que en el fondo guarda como ciertos valores como de la familia y va a la verdulería como y no sé, en la 3 Michael Corleone, cuando llega como la edad cercana de Vito en la 1, es un chabón que siento que se quiere codear en un mundo más careta y que busca prestigio. Y como que, no sé, Vito Corleone creo que nunca le interesó mucho como el prestigio y como entrar como en el mundo más legal, sino que no sé, como que siento que tal vez en el fondo como conservaba, bueno, no puedo decir humildad, pero siento que no le interesaba tanto el mundo más careta como a Michael Corleone. Bueno, ahí tenemos para 3 horas de hablar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Estás trayendo temas? Pero no sé si estoy diciendo cualquiera o No, si no, es no, no, no así. estás diciendo cualquiera. Digamos, yo lo que pasa es que así como vi 30 veces Apocalipsis, habré visto 35 la trilogía del Padrino. Y, y, y tampoco quiero interrumpir un proceso, digo, es una digamos, la trilogía del Padrino es otra cima de la cultura occidental, digamos, Coppola hizo por lo menos 2, digamos, ¿no? Apocalipsis y El Padrino es inclusive más universalmente aceptada. Lo que no entiendo del todo es por qué no se considera El Padrino 3 como una cima análoga a las otras 2, pero bueno, no importa, eso es otro tema. La cuestión es que hay muchos matices en lo que decís, que en la medida en la que se va madurando el sentido de las películas, yo creo que podrían formularse de manera diferente. Yo no creo que lo que le... A ver. Quedan 10 minutos de clase. Bueno,
Yo no definiría que lo que le interesa a Michael es la participación del mundo careta. En todo caso, lo que les preocupa a los Corleone, digamos, una de las dificultades más grandes es que tiene el Padrino es que como son mafiosos, la gente piensa que tiene que estar en contra, pero digamos, yo siempre menciono un diálogo que tuvo una vuelta con mi cuñado, que es una eminencia de la sociología, es un capo total mundial, quiero decir, ¿no? Es uno de los referentes, un sociólogo muy importante, un chabón que entiende mucho, que piensa un montón, que es fanático, como casi todo el mundo del Padrino, y que en alguna conversación así, en un almuerzo, una cosa, dijo, bueno, el problema es que el mundo lo manejan los Corleones. Y yo dije, ¡no! El problema es que el mundo no lo manejan los Corleones. Digamos, los Corleones se enfrentan permanentemente al poder. Desde la 1 hasta la 3. Permanentemente son una manera de conseguir el poder totalmente opuesta al poder económico, hegemónico, liberal. Digamos, en los 3 padrinos. Y de hecho son los que lo padecen y los que construyen un contrapoder. Son mafiosos. Y bueno, lo que sí no son progres, no son Y bueno, pero ¿qué busca Michael en la 3? Porque plata proteger ya a la tiene y la comunidad. vida salvada para toda su familia ya la tiene. Y yo no sé si va a proteger a su familia por meterse en esa, porque de hecho le terminan matando a la hija. O sea, como Claro. ¿qué busca? Siento que, Y bueno, eh, digamos, como ya está, chabón. probablemente no te la acuerdes bien, volvéla a ver, pero lo primero que arranca es él trata La de vi hace irse todo poco el la tiempo. 3. ¿La viste hace poco? Bueno, te acordarás de la escena del hotel, donde él trata de desprenderse de la mafia y lo atacan. Pero por eso, pero como que el chabón dice, me quiero desprender de la mafia, por Y no eso como puede. que busca sentarse como en un mundo más legal, Claro, porque busca la o sea, protección para no una más legal, familia. legal, pero como, ¿para qué? O sea, ya está, tipo, ¿querés como seguir recaudando plata? Bueno, Ponete es en una... la No empresa quiere de seguir algo, no recaudando sé. plata, no le interesa recaudar plata. Y bueno, Digamos. pero por eso, ¿qué busca él? Primero, no se puede desprender así nomás. No, Digamos, es verdad eso. seguí la lógica de la película, no sé, nos estamos yendo al Padrino 3, pero no se puede desprender, no logra desprenderse, se trata de desprender. Digamos, hay tensiones que son riquísimas en la película, de él todo el tiempo está tratando, de hecho cuando tiene el paro cardíaco, digamos, es en un momento en el que está desesperado porque se trata de ir y no puede terminar de irse, digamos, pero no es porque quiere más, en todo caso, quiere lo que le prometió, lo que era también el sueño de Mike, de Vito. Vito le dice en El Padrino 1, digamos, yo quería esperar a que vos fueras gobernador, presidente, senador, algo Mm. importante, digamos, ¿no? No quería Bueno, quiere como ser capo algo mafia. importante, vos mismo lo dijiste. Quiere ser Bueno, algo importante. y bueno, Y Vito no llegó a eso, y yo no sé si le importaba. le importaba, Vito le dice, yo esperaba que vos fueras alguien importante, Vito le dice a él. Yo no Sí, pero quería que que vos sea fueras capo de Michael alguien mafia. importante, no Vito. ¿Eh? Que su Pero hijo ¿para sea qué alguien quiere importante. que sea algo importante? ¿Qué es lo que quieren? Porque lo que hacen, y en El Padrino 2 es justamente la más turbia, digamos, la que... A ver, Coppola entiende que el sentido que la existencia del mundo es trágica, ¿no? Por eso digo, no son progres, digamos, ¿no? El progresismo es como desde la perspectiva de Coppola, que yo comparto, digamos, pero en todo caso puedo echarle la culpa a Coppola, digamos, le gustaría que las cosas fueran distintas, digamos, ¿no? El problema es que el poder es el poder, ¿no? No es que es una cuestión de buena voluntad. Al poder, y sí, ojalá, qué lindo sería si todos votáramos, todos dijéramos lo que queremos y todos nos hicieran caso, ¿no? Y entonces todos viviríamos mejor, digamos. Y sí, ¿y por qué hay gente pobre cuando hay gente tan rica? No, bueno, porque lo hicieron laburando. ¿Qué quiere decir la hicieron laburando? Suponete que sí, que no la hicieron por formas ilegales y demás, ¿no? Que no lo que dice Coppola, y no es como creo que yo que es el mundo, digamos, ¿no? Las grandes corporaciones, los grandes poderes en el mundo no se hacen sobre la base de buenas intenciones y ok, sí, media pila, nos ponemos las pilas y hacemos un mundo mejor.
Digamos, se hacen sobre la base de la competencia, de cosas, de la eliminación del contrario. Esa es la lógica del capitalismo, depredatoria, digamos. Para mí es como las películas del Padrino, son como ¿Qué? medio como, bueno, una cosa lleva a la otra. Exacto. Bueno, Tipo, entonces para mí ahí es es eso. cómo vivís, digamos, ¿no? ¿Cómo negociás con ese mundo? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, es el problema que tiene el padrino. Digamos. El problema que tiene el padrino, que aparte lo lleva a aceptar cosas que no aceptaría, como que circule la droga, pero con cierta contención, Claro. que sabe que, qué sé yo, que tiene que coimear a un juez, a este, pero que los pierde si tienen con esto, que tienen que ser, digamos, cómo funciona el poder, cómo funciona el mundo. Lo que pasa es que lo plantean desde un lugar desde afuera, digamos, ¿no? Entonces construyen su poder. Lo que vemos es una construcción de poder real, efectivo, pero con un fundamento moral. Porque en todo caso, eso es lo que tienen los Corleones. Por eso hay que quererlos a los Corleones. Y en cuanto le dije esto a mi cuñado, me dijo, sí, totalmente, tendrías que escribirlo, me dice. Digamos, ¿no? Pero aún siendo fanático, y cuando solamente bastó que se lo dijera para que se diera cuenta que claro, que los Corleones son otra cosa, el problema es que, ¿cómo sos otra cosa en un marco de disputa de poder real, efectivo? Digamos, ¿no? Bueno, implica una noción de sacrificio, pero ellos están todo el tiempo ofreciendo a la comunidad. Él quiere apartar a la hija, quiere apartar a todo, pero fatalmente todo eso se le devuelve. Digamos, ¿no? Entonces hay como, pero protegen a la comunidad. Esa es su función. En el Padrino 1 es clarísimo, digamos, está la comunidad protegida por un chabón que se hace cargo de cómo se hace Rust. Somos los malos somos necesarios para dejar a los otros malos afuera. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, en el Padrino 1 no hay duda, solo se matan a los hijos de puta. Ya, ¿no? Bueno, en el Padrino 2 es un poco más oscuro, más denso, más negro, más fatal, más... Se encuentra con un elemento trágico. ¿Qué tengo que hacer con mi hermano? Mi hermano traicionó. ¿Traicionó o es por debilidad? Bueno, en ese contexto, la debilidad, ¿cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, la decisión que termina es, no podés compartir esa decisión. ¿Quién se hace cargo de la decisión de matar al hermano? ¿Podría no haber matado al hermano? Digamos, esa tensión trágica, digamos, es absolutamente, y lo hunde, es negrísima, es oscurísima, esa película es de las más oscuras que hay, creo que en la historia de la humanidad, desde cuál es el fundamento, ¿no? Y cómo se va deteriorando él como personaje que había arrancado, esa es mi familia, no yo, digamos, en el Padrino 1, tratando de distinguirse y asumiendo que es un Corleone que se tiene que hacer cargo de la protección de la familia y de la comunidad. Ya. Y Sí, es como re hostil porque es como que Vito siento que fundó todo eso como para proteger a su familia y que no le pase lo mismo que le pasó a él. Y todo eso que fundó fue justamente lo que le mató a su hijo, por ejemplo, a Sunny, creo que era. ¿Sí? Y es como, es tipo la hostilidad pura. Sí, es el carácter trágico Sí. y que termina, porque si el Padrino 3, perdón, y bueno, dejaremos después de esto para, digamos, pero está bien, qué sé yo. Está bien para mí, por lo menos. El Padrino 3 termina y el Padrino 3 arranca con una disputa con Anthony, digamos, que es el que está acá, que quiere ser cantante y él dice, quiero que seas abogado y si después querés cantar, cantes, pero no, vas a ser, finalmente tranza y dice, ok, que sea cantante. Entonces va a Sicilia, digamos, con el Padrino 1, y hasta olvidó cómo se habla, la caballería rusticana, la dice mal, le corrige el hijo lo devuelve a una idea de tradición, cantando como su abuelo, que aparte el Padrino 1 muere, la muerte de Vito Corleone, también es en un juego de representación teatralizado, se hace pasar por un gorila, jugando con Anthony, y Anthony le dispara, digamos, ¿no? Como si fuera con el fumigador, y el otro tiene paro cardíaco y muere entre los, no sé, no me acuerdo si son tomates o qué, en una plantación de algo que está germinando, digamos, en un reducto que es Sicilia, porque es verde, solariego, digamos, y en el Padrino 1 está muy marcada la oposición entre Nueva York oscura y el sol que estalla en Sicilia, digamos, es decir, que la luz, digamos, tiene que ver con la comunidad y lo oscuro, digamos, con el mundo al cual fue, digamos, y cuando sale de la representación de la ópera, que está jugada claramente en el paralelo
con la tragedia real que se está jugando por afuera, mientras hay una representación que ordena y que maneja a su hijo, digamos, cuando sale dice los Corleones serán... acepta y se da cuenta, no, lo que hacía Anthony estaba bien, los Corleones serán recordados como una voz, porque todo el problema es cómo volvemos legal a que los Corleones no sean una mala palabra, ¿no? Que los Corleones sean una palabra, legitimar el nombre Corleone, ¿no? Que de hecho es el problema que tienen con la inmobiliaria internacional, es que los Corleones son una familia de mafia, digamos, ¿no? Y los Corleones es un nombre que en nuestra compañía no puede entrar, son peores que ellos, digo, ¿no? Cuanto más subo, más corrupción encuentro, ¿no? Cuanto más arriba estoy, más corrupto es el mundo. Se mete directamente con el asesinato de un papa, ¿no? Pero los Corleones son los que tratan de salvarlo. No sé si vamos a poder salvar al papa. El papa, Juan Pablo I, digamos, que muere, lo confiesa a él. Esa escena para mí es... Bueno, no importa. Lo que digo es, hay un momento de reconocimiento, de conciencia, los Corleones serán recordados como una voz. Y esa es la autoconciencia pura. Digamos, para mí, ahí el cine alcanza su cima de autoconciencia absoluta. Porque si yo te digo los Corleones, vos pensás en la voz de Vito Corleone, ¿no? Los Corleones serán recordados como una voz. Sí, los Corleones son recordados como una voz. Los Corleones son una voz. Son la voz de Vito Corleone, ¿no? Que una voz es, ¿qué me dice esa voz? ¿Qué me dicen los Corleone como figura de construcción? ¿No? ¿Qué dice esa voz con la que recordamos a los Corleone? ¿Qué son los Corleone como diseño, ¿no?, de construcción cultural, como figura, ¿no? La familia Corleone, ¿no? Y así son recordados, y eso lo redime, y se da cuenta que va a ser redimido por eso. Bueno, falta que el balazo que recibe él lo atraviese él y se instale en el corazón de Mary, de la hija, que se sacrifica de la misma forma que en la representación había un sacrificio y una ritualización de un sacrificio simétrico, absolutamente simétrico, por otra representación, imitando un burro. Él fue rescatado con un burro, acabamos de ver, ¿no? Lo que hacía el otro era una falsa representación de un burro, en un balazo que lo atraviesa a él y va a ese sacrificio ineludible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque él había prohibido la unión de ella con su sobrino bastardo, que es el hijo de la amante de Sonny, que en la primera escena, en la fiesta del casamiento de Connie, en El Padrino 1, se ve que están cogiendo ahí en la puerta, digamos, ¿no? El hijo de ese vínculo es Vincenzo, que es el hijo bastardo, digamos, ¿no? Y el que lleva la fuerza de la sangre, la mezcla en principio entre Sonny y Michael, digamos, ¿no? Bueno, lo que se ordena, digamos, en el final del Padrino 3, seremos recordados como una voz que tiene infinidad, de alguna forma resume todo ese recorrido. Digo, acá estás viendo, digamos, la figura de Anthony, por ejemplo, que es totalmente lateral, ¿no? Se vuelve central, digamos, ¿no? Y acá cierra el Padrino 1 con la muerte de Vito, abre el Padrino 2 llevando a Vito adentro, podríamos decir, con toda la tradición que trae a través de, y que la convierte, la sublima en una forma de representación que es la ópera, se convierte en cantante de ópera. Bien. Obviamente quedaron un montón de cositas importantes que teníamos ahí en los gráficos para hablar, pero de todas formas me parece que la intención de cómo funciona la organización del sentido, más allá de los recursos específicos que muchos no abundamos, quedó más o menos planteada, ¿no? Díganme que sí, así me quedó más o menos. Sí, gracias. Sí. Bueno, entonces, ¿alguien quiere decir algo más? De paso, trajimos el Padrino 2, que dijimos que la vean y demás, y El tema podemos poner para votar también El Padrino, si a alguien le pinta. bueno, aviso, no sé si está ahí Mariana. Sí, Por ahí. la agrego, la agrego. Bien, ¿el Padrino o el Padrino 2? Claro, qué padrino. ¿Las tres? No sé, El Padrino 2 o la 3. Bueno, la 2. Bueno, el Padrino 2. Bueno. Quedamos así. Nos vemos cuando nos veamos. El tiempo ya lo sabe, diría Fareta.
Y bueno, aprovechen, hagan sus TPs con ganas y buena onda. Y nos vemos. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, ay, no esperes. No te preocupes. Escúchame, te quedan los dos teóricos el mismo día. Después reviso si podemos enrocar algo, porque juntarlos ahora que ya eligieron películas medio... Sí. No, está bien. Bueno, si no, los doy el mismo día. En todo caso, lo que podemos hacer que sean los dos en FADU para como cierre. Sí, yo pensaba eso, de última tos presencial. Todo presencial y ya. Bueno, después me fijo bien y te digo. Si se puede. No creo que se pueda, ¿eh? Tengo la sospecha que no se va a poder enrocar nada ahí. No porque no tienen tiempo para el recuperatorio, yo ya lo estuve pensando, pero... Bueno, hagamos las dos, el cierre. Pero hagámoslo allá y listo. Florencia, ¿estaba Florencia? No la vi. Hola. ¿La echaste? Se me ¿O desconectó fuiste y se me sacando? conectó cada rato. Bueno, Acá estoy. bien. Bueno, ¿todo bien? Sí, Pensé que bárbaro. ya habían terminado, pero bueno, entré por la duda. Sí, todo bien. Esperá que sigo grabando.